Primero que nada, agradecerles por venir a esta instancia. Desde el año 2020 se realiza esta instancia de pronóstico o perspectiva de precio. Lo primero que quería era excusar de alguna forma al presidente, a Juan Daniel Vago, que está en este momento acompañando al ministro en Expo Activa. Está con la delegación de autoridades que está en Expo Activa. Entonces, bueno, yo tomo su lugar en esta parte. Como les comentaba, desde el 2020 se viene trabajando en la perspectiva de precio para el año corriente. Esto tiene dos objetivos. Uno, que sea un insumo para la planificación del productor, para que pueda saber cómo va a venir su año más allá de la primavera y cómo va a terminar el año. Y también porque está dentro de los cometidos del INALE. O sea, el INALE, dentro de su ley, dentro de la ley que lo genera, está el traer transparencia al sector y también monitorear de alguna forma y dar seguimiento a la transparencia de la transferencia de precios a través de la cadena. Entonces, con el objetivo de brindar esta información, hacerla pública, es que nosotros generamos esta información. A efectos de referencia, estos han sido los últimos 4 años donde se ha trabajado en la perspectiva de precios, en el cual se establece un mínimo y un máximo que ahora iremos viendo a través de los diferentes modelos que presentan nuestros técnicos. Y el punto rojo viene a ser cuál ha sido el resultante en los últimos años. En general, ha estado dentro de los límites establecidos, 2020, 2021, 2022. Y en el año 2023 es aquel en el cual quizás el puntito rojo, que fue el real del precio pagado en tambo, está un poquito por encima de lo que daban los modelos. Obviamente esto se va a explicar a mayor detalle, en otros ámbitos ya un poco hemos comentado, pero bueno, es un instrumento que ayuda a planificar, que nosotros también lo usamos para monitorear los precios que hay en la cadena, y creo que es importante para todos. Entonces, a partir de ahora la idea es que Mercedes Baraybar les hable un poco del entorno, de la situación, y luego Francisco Rostán y Gabriel Giudici hablen un poco de sus diferentes modelos y las perspectivas que ven para el año. Así que bueno, agradecerles y Mercedes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, para comenzar vamos a dar un panorama sobre el contexto internacional. Federico, ¿se escucha? Perdón. Vamos a dar un panorama sobre el contexto internacional, que es fundamental en nuestro sector. Nuestro sector lácteo es un sector que es netamente exportador, en un mundo en donde el sector lácteo es un sector local, de mercado interno. Entonces, a nosotros nos impacta significativamente lo que pase en el mercado internacional, lo que pase con los precios, porque además somos un exportador chico, un exportador que es tomador de precios, y lo que ocurra allí va a tener un impacto en definitiva en los ingresos por exportaciones y va a tener finalmente un impacto en lo que va a ser la formación del precio al productor. Otro tema vinculado es que aproximadamente el 60% de la canasta exportadora de Uruguay es leche en polvo entera y por lo tanto ahí hay un factor específico que determina fuertemente, también finalmente pega en el precio al productor. Por lo tanto, vamos a ver que Francisco y Gabriel van a estar hablando de cómo esas variables juegan en la estimación del precio de la leche en tambo. Y ahora vamos a centrarnos un poco entonces en el contexto internacional, pero haciendo foco en leche en polvo entera. Bueno, aquí para un recordatorio. Bien, bueno, acá un recordatorio, es que no tengo más voz que esa. Bueno, acá un recordatorio de cómo han evolucionado los precios de la leche en polvo entera. En los últimos años, los últimos 10, 15 años, tuvimos un boom de precios en el año 2013 y 2014. Luego una caída significativa, la crisis del mercado de esa época, que luego generó que los precios estuvieran bastante estabilizados con, obviamente, volatilidad entre los 3.000, los 3.300 dólares la tonelada, para luego llegar a tener un nuevo incremento el año pasado y generar una caída en lo que fue
el 2022 y 2023. Ahí en verde, en el gráfico que ustedes tienen a su derecha, muestra cómo evolucionaron los precios de la leche en polvo entera de Oceanía en el último año. Ven que el eje está bastante abierto porque parece como que hay muchos cambios, pero la parte del último año, que es la parte en donde los precios después de esa caída, empiezan a estar en un entorno entre 3.000 y 3.500 dólares la tonelada. Entonces, para poner en perspectiva esos precios a los que estamos asistiendo ahora, de hecho hoy hubo una nueva licitación de Fonterra, tuvimos un precio que está en esos entornos y más bajo que los anteriores. Vamos a poner en perspectiva los precios a los que estamos asistiendo. El precio que teníamos promedio en 2023 para leche en polvo entera es un precio que está abajo 20% en relación a lo que ocurrió en 2022. Y esto es bastante lógico, teniendo en cuenta que en 2022 tuvimos un boom de precios y que en 2023 tuvimos una caída. Luego, si nosotros comparamos el último precio de diciembre para cerrar el año, ¿no?, de 2023 contra diciembre de 2022, también tenemos que estábamos por debajo de 2022 en un 7%. Y luego, para tomar una perspectiva más histórica, si comparamos el último precio de diciembre de 2023 con el periodo 2014-2023, que serían los últimos 10 años, no estamos con tanta diferencia, estamos con un 2% abajo, y cuando hacemos esa misma comparación del último precio del año pasado en relación al periodo 2017-2019, que es un periodo en el cual oferta y demanda estuvieron estabilizadas en el mercado internacional, o sea, comparamos con un periodo de relativo equilibrio en el mercado internacional, vemos que tampoco estamos muy distintos que en ese periodo con un 1% arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien hemos tenido una gran variabilidad en lo que son los precios y hemos tenido periodos de boom y periodos de caída, los precios que se están observando ahora son precios que no son extravagantes desde el punto de vista estadístico, sino que son precios que son bastante frecuentes en lo que es los últimos 15 años del mercado internacional de la leche en polvo entera. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, para determinar los precios internacionales de los productos lácteos, tenemos por un lado qué pasa con la oferta, por otro lado qué pasa con la demanda. Cuando analizamos la oferta, hacemos referencia a la oferta de leche de las principales regiones exportadoras. Las principales regiones exportadoras son la Unión Europea, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, y ahí lo que tenemos cuando analizamos, y Argentina, cuando analizamos, vemos cuáles son los litros de leche mensuales que producen estas economías en su conjunto, comparado con los litros de leche mensuales que producen estas economías en el mismo periodo del año anterior. O sea que la barra nos da la variación porcentual que extrae el efecto estacional al compararlo con el mismo periodo del año anterior. ¿Qué vemos? Que hasta 2021 había un crecimiento bastante significativo para lo que es la producción mundial, que estaba liderado por Estados Unidos principalmente, y eso estaba afectando también al comportamiento de los precios. Y lo que viene pasando en los últimos 2 años es que la oferta, la producción de leche a nivel mundial se ha mantenido en niveles que al cerrar el año vieron que hay niveles positivos pequeños, por decirlo de alguna forma, niveles negativos pequeños, que en los cierres del año 2022 y 2023 generaron que la producción prácticamente no se moviera. Entonces, detrás de lo que pasó en los últimos 2 años, tenemos una producción mundial de leche que prácticamente no se movió, una oferta que prácticamente no se movió. Vamos a ver ahora qué pasa del lado de la demanda. Cuando analizamos la demanda, vemos que de los productos lácteos, teniendo en cuenta que es un producto que para nosotros la demanda está principalmente en lo que demanda el comercio internacional, o sea, las importaciones mundiales, el comercio mundial. En la primera gráfica lo que vemos es el comercio mundial de lácteos medido en leche equivalente, y ahí lo que podemos ver es que de 2017 a 2021 crecía a una tasa de 2,7% anual, 2,7% acumulativo anual. Y luego, en los últimos 2 años, se produce una caída significativa en el comercio, 4,2 en 2022 y 3,3 en 2023, y el efecto fue principalmente el efecto China, o sea, la caída de lo que fueron las compras chinas de todos los productos lácteos, pero en particular
China tuvo una baja significativa en lo que es la leche en polvo entera, que es lo que vamos a ver en el gráfico de al lado, el que dice comercio mundial de leche en polvo entera. Ese es el comercio mundial de leche en polvo entera, que vemos que cayó, y quien pesa más en ese comercio, barrita verde, es China, y si bien parece que uno dijera, bueno, pero es poco en relación al resto, China concentra eso. Luego viene Argelia con lo que está en gris, y después tenemos toda una cantidad de países, todo chiquitito. Por lo tanto, lo que se muevan los demás países en el comercio internacional no afecta. Lo que afecta es lo que se muevan los países que concentran. Y en este caso, China concentra entre el 30, 40, 20, 25%, que es muy significativo. Se mueve China, se mueve el comercio, se mueven los precios, impacto directo en los precios. El comercio internacional de leche en polvo en 2022 cayó 15,7%. Esto lo es en base al procesamiento de datos de Trade Data Monitor, que es una base de datos que tenemos y que trabajamos con ella hace bastante tiempo, que hemos venido depurando y trabajando, o sea que es información mundial directamente extraída y procesada de esa base. Y en el último año la caída del comercio fue menor, pero bueno, hay que tener en cuenta que en el año anterior había sido muy significativa, no es menor. Y tanto en el 2022 como en el 2023, la incidencia de China en esas caídas es prácticamente el total, la incidencia de China en ambas. En el 2023 cae menos, China también cae menos, pega igual, pero ahí Brasil ayuda a que no haya habido una caída mayor. Y en el caso de 2022, China cae de forma significativa, los países del sudeste asiático contribuyen en realidad positivamente, pero la fuerza de China ha sido mucho mayor. Entonces, China es significativo, por todos lados parece esto que es de perogrullo porque lo dice todo el mundo, aparece en todos lados, pero bueno, acá con números podemos ver qué es lo que está pasando. Lo que le quiero mostrar ahora es, estos son las importaciones de leche en polvo entera en miles de toneladas, y está clarito a propósito, de China, ¿sí? Desde el año 2012 hasta 2023, aproximadamente 10 años, que es cuando se produce el boom de precios en 2013-2014. Y ahí yo separé en algunos periodos para ver ahora cómo el movimiento, visualmente, el movimiento en las compras de China termina impactando en los precios. Entonces, sobre ese gráfico, que son toneladas de leche en polvo importadas por China, voy a superponer qué le pasó a los precios de la leche en polvo entera en ese mismo periodo. Entonces, no tenemos puntero, vamos a hacerlo con la mano. En este periodo, lo que sucede es que tenemos un incremento significativo de las importaciones de China, y eso va a tener un impacto en los precios, llegando a precios que están por encima de los $5.000 la tonelada. Cuando China se retrae en el año 2015, muchos dicen, bueno, dejó de comprar, tiene sistemas de producción, está invirtiendo tambos gigantes. Otros dijeron fue especulación, nunca supimos. Lo cierto es que cuando se retrae China, inmediatamente pega a la baja a los precios de la leche en polvo entera, y de a poco empiezan a recuperarse las importaciones de China y los precios se mantienen en esos entornos. Este es el periodo que decía en donde los precios se encuentran en torno de los $3.000, $3.300 la tonelada. Y luego tenemos cuando ocurre el COVID, que si bien no es significativa la caída de China, seguimos con estos mismos precios. Cuando viene el rebote en 2021, lo que ocurre es que hay una compra muy significativa de China, y eso es lo que termina afectando a los precios al alza, 4.625, estos son los precios de Oceanía, en el año 2022, y luego cuando China retrae se produce la baja en los precios internacionales de la leche en polvo entera. Nada más gráficamente mostrarles cuán importante es el comportamiento de China en la determinación de los precios de la leche en polvo entera, y que a nosotros nos afecta de forma significativa. Bueno, ahí le puse nombres para... Bueno, ¿qué pasó en 2023 entonces? Bueno, la oferta prácticamente no ha variado, los márgenes de los productores, estamos hablando a nivel mundial, siguieron ajustados, estábamos pasando por
por procesos inflacionarios, incrementos de costos y también eventos climáticos adversos, tanto en el norte como en el sur, y eso no alentó a un incremento de la producción. Por eso mostramos ese gráfico en donde la producción mundial había tenido por momentos caídas y por momentos recuperación más pequeña, pero que en el neto no había variado significativamente. Del lado de la demanda, por supuesto, la demanda está dominada por el comportamiento de China, estamos hablando del año 2023, ¿no? No hubo recuperación de las importaciones de leche en polvo entera, que fue algo que se esperó todo el año, y parte del motivo por el cual no hubo la recuperación fue porque China incrementó su producción de forma significativa ese año y lo que produjo más lo que importó fueron superiores al abastecimiento interno, por lo cual tuvo que secar leche en polvo y aumentar sus stocks, y al aumentar sus stocks y secar en ese periodo, lo que ocurrió fue que no hubo un dinamismo hacia mayores importaciones. Los precios vimos que se estabilizaron, tuvimos un aumento, un aumento significativo en 2022 y en 2023 hubo la tendencia a la baja, pero esa tendencia a la baja no siguió ocurriendo, sino que si bien hoy tenemos precios que no son los que todos desearíamos tener, sí lo que tenemos es un movimiento que está en torno de los $3.000, $3.500 la tonelada, que son esos precios que son bastante frecuentes a lo largo de la historia de los precios de la leche en polvo entera en los últimos 15 años. Esto es un comentario que es como, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, pero los precios podrían haber caído mucho más en el año 2022 y en el 2023, en caso que la producción mundial de leche se hubiera comportado como en 2020 y en 2021, que era que venía creciendo y que hace rato además que vino creciendo. O sea que nos vino a dar un aire el hecho de que la producción mundial se mantuviera en ese periodo para que los precios no cayeran tanto como se hubiera esperado caer si hubiera pasado el caso contrario. Bueno, lo que esperamos para 2024, según distintos analistas, hay algunos que opinan que la oferta se mantiene y que eso va a significar que la producción de leche en las principales regiones exportadoras, lo que ocurra es que sea cero o casi cero. Sin embargo, hay expectativas de que pueda haber un incremento en la producción hacia fines del año que viene o hacia el segundo semestre del año que viene. Y en el caso de la demanda sigue habiendo también expectativas respecto a China, por lo que acabamos de decir. Y también, por un lado, hay analistas que señalan que en algún momento China va a volver a comprar, pero no tanto como venía comprando en los últimos 10 años. Y hay otros que son más pesimistas que señalan que por lo menos en 2024 no se van a ver incrementos, se pueden llegar a ver caídas en las importaciones si se adicionen a la de los años anteriores. Bueno, esto es lo que acabo de decir. En general, lo que hemos visto que se va a dar una estabilidad en la oferta, a pesar de que hay expectativas de crecimiento, y que China yo creo que acá con el optimismo de que retomaría sus mayores importaciones, pero ya no tanto en 2024, sino más hacia fines de 2024, pero es lo que se está esperando para este año. No obstante, la situación actual es de que China sigue estando en sus compras por debajo de lo esperado o de lo que quisiéramos que estuviera para tener precios que fueran significativamente interesantes para que el negocio lechero a nivel mundial, no estamos hablando solamente de Uruguay, sea un negocio que tenga un margen para poder seguir siendo sostenible, que creemos que así va a ser. Lo que pasa es que los periodos coyunturales y los periodos de crisis son periodos que hay que pasarlos y que, bueno, hacer las previsiones para periodos en donde podamos tener este aire nuevo que venga de este país o que pueda venir también de países del sudeste asiático o de países de Medio Oriente, que es donde también se está observando que allí pueda venir una nueva demanda. Bueno, ahora Francisco Rostán ahora sí viene lo bueno, porque ustedes vinieron a ver a Francisco y a Gabriela, así que Francisco,
No, lo postas. Así que le voy a pasar la palabra a Francisco Rostán. Muchas gracias. Nosotros lo que vamos a hacer es una estimación del precio pagado en tambo en base a un modelo que ahora vamos a explicar la metodología para el año 2024. El enfoque que utilizamos es lo que se llama el enfoque de transmisión vertical. ¿Cuál es la idea de este enfoque? De que tenemos los precios de exportación de toda la canasta que exporta Uruguay de lácteos, el tipo de cambio, que es otra variable que juega, y el precio pagado al productor. Entonces la idea es, si nos imaginamos una balanza, de un lado tenemos cada mes el precio pagado al productor y del otro lado de la balanza tenemos los precios anteriores recibidos por el productor y los valores puntuales de exportación de todos los productos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, se testea esa relación y se van excluyendo las variables que no explican la relación entre el precio pagado al productor y los precios de exportación. Es decir, se van excluyendo las que no tienen poder explicativo. Para eso se utiliza lo que se llama un modelo ARDL y un análisis de cointegración, que no voy a dedicar tiempo a explicarlo, en otra ocasión con mucho gusto. Y la variable a determinar es, o endógena, es el precio de leche en tambo. Las variables explicativas que tomamos para hacer la proyección es los precios futuros de leche en polvo entera de Nueva Zelanda. ¿Por qué utilizamos los precios de leche en polvo futuro? Porque entendemos que ese precio recoge mucha información, ¿sí? Es decir, que si hay información en el mercado que va a haber un crecimiento de la demanda de China, ese precio de alguna forma debería recoger y los precios de leche futuro deberían subir y viceversa, ¿sí? Por eso es importante utilizar una variable que recoja información. Después, la otra variable que utilizamos es el precio estimado de exportación con el Mercosur, que en realidad es una relación con el anterior, porque generalmente al Mercosur en promedio estamos exportando con un nivel superior de precios. Después utilizamos los tipos de cambio históricos para terminar el modelo y para hacer la proyección son los tipos de cambio que informa el Banco Central del Uruguay en base a las encuestas de expectativas económicas. Y la otra variable es el precio al productor de periodos anteriores, que es publicado por el instituto. En definitiva, ¿qué es lo que nos dio el modelo? Que la única variable que explica el precio pagado al productor es la leche en polvo entera y el tipo de cambio, ¿sí? O sea, testeando todas las combinaciones posibles para el último periodo de 5 años, nos excluye que el precio de la manteca, el precio de los quesos, etcétera, del resto de la canasta, tenga algún poder explicativo. Bueno, ¿qué pasó el año pasado? En naranja tenemos el precio en tambo observado, ¿sí? Y en celeste el estimado por el modelo. Este modelo nos arrojó un nivel de ajuste de 0,99, un R cuadrado corregido 0,99, es decir, durante este periodo hasta el 2022 tuvo un muy buen nivel de ajuste. Entonces, en base a ese nivel de ajuste, lo que hicimos fue una proyección del precio, tomando como variable proxy el precio del mercado futuro de Nueva Zelanda y tomamos 2 desvíos estándar. Y con eso hicimos la proyección para el 2023. El año pasado el precio promedio proyectado fue 0,37 y el mínimo y el máximo de la proyección del intervalo de confianza fue 0,35 y 0,39. Sin embargo, el precio observado promedio fue 0,41, muy superior a lo que proyectamos. La pregunta es, ¿por qué está esa diferencia? Entonces, vamos a mostrar este gráfico para tratar de entender un poco qué pasó en Uruguay. En azul tenemos el precio que reciben los productores de Nueva Zelanda en dólares por tonelada de sólidos. Y en naranja tenemos el mismo precio en dólares por tonelada de sólidos que reciben los productores en Uruguay. Si ustedes observan, acá a inicios, que es lo que marca la flecha, a inicios del año 2023, Uruguay está pagando bastante más que Nueva Zelanda durante un periodo de unos 7 meses, ¿sí?
ven que Nueva Zelanda baja, o sea, si bien más o menos seguían la misma tendencia al alza, acá como que hay un desacople. Después baja, sí, Uruguay el precio, pero aún así termina pagando un poco más que Nueva Zelanda y al final del periodo está pagando precios similares. De alguna forma hubo algo en Uruguay que explicó ese desacople con los precios internacionales. Y lo que sabemos es, bueno, que la principal industria de Uruguay hizo una política de precios para mitigar el efecto de la sequía, volcando precios por encima de lo que estaba recibiendo por concepto de exportación. Ese es el dato de prensa que tenemos, que manejamos todo. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿podemos de alguna forma cuantificar cuánto fue la diferencia entre el precio observado, es decir, el precio que recibió el productor, y lo que hubiese cobrado el productor si efectivamente se hubiese pagado de acuerdo al precio de exportación de leche en polvo entera? Todo lo que hicimos fue lo que se llama un análisis contrafáctico, que es calculamos lo que debió haber cobrado, que es esta línea, ¿sí?, y el precio observado. Y ahí justamente vimos más o menos lo mismo que vimos al comparar el precio de Nueva Zelanda con Uruguay, que de alguna forma los productores durante los primeros 7 meses percibieron precios por encima de lo que dice el modelo, salvo el mes de agosto, que sí que hay una corrección a la baja significativa, pero después se va alineando lo que dice el modelo con los precios recibidos. La cuantificación que hizo el instituto de esa transferencia desde julio a agosto fue de 15 millones de dólares que los productores recibieron por encima de lo que estima el modelo. Y al final del periodo hay como cierta alineación. Y esa fue la explicación que le damos, si se quiere, a la diferencia entre la estimación del año pasado. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones para el año 2024? Nosotros en verde tenemos los precios observados, ¿sí? Y en celeste y naranja hicimos 2 proyecciones puntuales, a diferencia del año pasado que hicimos una proyección con un intervalo de confianza. La primera proyección, ahora vamos a acercar un poco más, que está en celeste, es el precio que recibió el productor si exportamos al Mercosur como estamos exportando ahora, sin ningún cambio significativo en el comercio, ¿tá? Que ahora vamos a ver a qué valores llegamos. Pero si vemos, hay como cierta estabilidad respecto a los últimos meses del año 2023. Y en naranja es si en lugar de vender, como estamos vendiendo ahora al Mercosur y fuera de la región, si se nos cierra el mercado del Mercosur y tenemos que volcarnos más a la región, estaríamos percibiendo en torno de 2 centavos menos por litro de leche, o sea, los productores. Ese es un poco un análisis de sensibilidad, si se quiere, en la proyección. Es decir, en estos 2 escenarios que estamos proyectando, el precio promedio que recibirían los productores en un escenario donde no se comercializaría al Mercosur, sino que tendríamos que salir a competir afuera, sería de 0,37 centavos por dólar. Y el precio más esperado, si se quiere, que es mantener la estructura actual de comercio internacional, el precio promedio que esperamos es 0,39 centavos por dólar. Perdón, por litro. Sí, gracias. Así que bueno, es un poco la proyección que tenemos. Obviamente esto se hace en base a estos supuestos y con toda la información que tenemos disponible hasta la fecha, ¿no? Si cambian las circunstancias de mercado, este análisis, bueno, habría que actualizarlo. Bueno, así que bueno, ahora le doy la palabra a Gabriel para que haga su presentación. Muchas gracias. Bueno, el método yo ya lo expliqué varias veces y lo voy a explicar de vuelta rápidamente y si tienen dudas nos lo vemos. Así que primero hacemos la revisión del año anterior, qué dijimos que iba a pasar y qué pasó. Después la proyección de la remisión, enero-diciembre de 2024, proyección del mercado interno, cantidad de leche y precio, proyección del mercado externo, cantidad de leche y precio de leche en el tambo para el periodo enero-diciembre 24. Bueno, esto fue lo que propusimos para qué iba a pasar en el mercado externo y tuvimos desvíos de un 1 o un 2%.
Lo que sí fue terrible el desvío fue en el mercado interno. El mercado interno absorbió mucho más precio y igual de leche, pero mucho más precio. Lo que nos llevó a un error grande. Generalmente con el mercado interno no tenemos muchos datos y no sabemos, realmente por lo menos yo no lo sé manejar. Y bueno, desde el punto de vista de la facturación, hubo un 10% más de facturación. En el tema de la cantidad de leche fue un 1% más de leche proyectado, vamos a decir. Y en el tema de los márgenes y los costos industriales hubo un incremento de un 14%. Acá también tuve un desvío relativamente importante. Sí. Sí, tiene que ver el tipo de cambio. El desvío el tipo de cambio te explica, estos son 50 millones de dólares, el tipo de cambio te explica 20 y 30 son de incremento real. Está. Entonces, esto fue lo que más o menos dijimos que podía pasar. No, esto es la verdad, que acá se construye de 41 centavos para arriba, ¿no? Cuando de acá construimos de acá arriba para abajo, cuando estimamos los precios. Bien, entonces, desde mi punto de vista, la explicación es el mercado interno que se valorizó más, entró más producto con mucho más valor. Mercedes me decía, cuando no hay buenos negocios en el mercado internacional, presionan mucho más sobre el mercado interno y entonces hubo poder adquisitivo, hubo bueno turismo, hay empleo, subió el salario, se consumió y el mercado lo absorbió. Bueno, ahora nosotros vamos a estimar la producción para adelante de 2.115 millones de litros, vamos a presupuestar un 2% de incremento, unos 2.157 millones de litros. Bueno, y el método, ¿se acuerdan que era así, no? Yo tengo que primero establecer la relación que hay entre el precio futuro en Oceanía y el precio real, el que ocurrió. Yo pronostico, ellos tiran precios a futuro de 6 meses, 7 meses o de 3 meses para adelante, y yo tengo que ver qué correspondencia hay entre el precio que dijeron que futuro y el que ocurrió realmente para esa fecha. Después agarro la relación del precio futuro proyectado y veo qué relación tiene con el precio de leche en polvo de Uruguay. Porque ya tengo el precio futuro, ya lo establecí de acá, ya sé los desvíos que tiene porque vi cómo se corría, y voy y digo, bueno, ¿y ahora qué tiene que ver este precio proyectado con el precio de Uruguay? Y hago la correlación esa. Y después veo la correlación entre el precio de leche en polvo con el precio al tambo del productor. Eso es la cadena que me voy aproximando de a pasitos para llegar a usando el precio futuro de Nueva Zelanda y Oceanía al precio al tambo en Uruguay. ¿Qué? Está. El precio que va a recibir el productor. Exportado, sí, está bien. Sí. No importa, sí, leche en polvo exportada, sí, está bien. Bueno, entonces estas son las relaciones entre el precio futuro y el precio real, el que ocurrió. ¿Está? Cuando el precio futuro estuvo por debajo del precio real, cayó un 0,88%, es un 0,88%, y cuando el precio futuro era más que el real, es un 13%. Yo me quedo con el 80% de probabilidad, corto el 10% y me quedo con estos dos valores. ¿Está bien? Podría haber hecho a 70% porque me da una ampliación muy grande, pero no ganaba mucho tampoco en exactitud. Esta es la distribución de los desvíos entre el precio futuro y el precio real. Bueno, entonces se establece el precio futuro con un 80% de probabilidad y se le suma un 13% y se le saca un 0,88%. Y ahí me queda el entorno de precio. Si todos los meses vendo por arriba o si todos los meses vendo por abajo. Y ahí me establezco mi entorno, de donde van a andar los precios. Menos de esto no va a poder ser y más de esto difícilmente. Bueno, entonces, después de haber establecido ese precio, que ya tengo la relación entre el precio futuro, que me dijeron que iban a ser los mercados de futuro, me dijeron van a ser este precio, y yo vi qué desvío tenían con el precio real que ocurrió después, veo el precio de Oceanía con el precio de Uruguay, de leche en polvo entera. Relaciono estas dos variables, esta como variable independiente y esta como variable dependiente, y me queda una correlación de 0,82. O sea, yo digo, bueno, tengo un 80...
el 80% de la variación que puedan tener estas dos variables se van a relacionar en un 80% y un 20% no van a tener nada que ver con esto, pero me explica por lo menos un 80%. ¿Está? Entonces, del precio de Uruguay, del movimiento de los precios me los explica Oceanía y un 20%. Entonces, en el precio promedio que me había dado para el futuro en Nueva Zelanda da un entorno de pesimista de $3.000 y $3.900 optimista, y esto con aquella ecuación que les mostré de la regresión me dice que Uruguay va a poder vender a $3.118 o $3.868 la tonelada de leche en polvo. Y eso me implica, a través de otra ecuación de regresión, que se explica el 73% de R cuadrado, 74%, me va a decir que el pesimista va a generar un 32 centavos de precio como piso y un 37 centavos como máximo. Se va a encontrar de alguna forma los precios en ese rango. Bueno, estamos suponiendo que hay una caída en los precios de exportación, pero el volumen no. Acuérdense que nosotros primero tiramos toda la leche al mercado interno primero, todo lo que puede absorber. El mercado interno absorbe entre 550 y 600 millones de litros de leche equivalente. ¿Por qué? Porque solo una vez en 10 años, ayúdame, o 15, fue que sirvió más el mercado externo que el interno, pero después siempre sirvió más el mercado interno. Por lo tanto, topeamos mercado interno y después volcamos la leche al mercado externo. Desde el punto de vista del mercado interno, en el pesimista mantuvimos el precio interno y la bajamos un poco porque nos parecía mucho. En el optimista, pero porque vuelca más leche y un poco más de precio al mercado externo. Por el fenómeno ese de que si me va mal en el mercado externo, presiono más al mercado interno. Bueno, y acá está la facturación total, que va a ser el optimista con respecto al pasado, ¿no? Este es el pasado. Mantuve más o menos lo que dijimos de producción, bueno, lo que habíamos proyectado, y acá está el entorno de precios, mantuve más o menos los márgenes industriales y los costos. Como que si no hubiese más desfasaje cambiario, vamos a decir, o que no se incrementan más los costos en términos reales. Y bueno, eso es un poco un poco el diagrama de cómo se van a comportar para llegar a 37 centavos. Tendríamos que vender medio a 52 centavos de leche equivalente y 90 en el mercado interno. Y con 25 centavos que quede la industria, nos va a quedar un 37 centavos. Eso es un poco las proyecciones. No tengo mucho más. Cuando trabajamos mercado interno, lo que usamos es la encuesta de las actividades agropecuarias que realiza el INE. Esa es la única información, digamos, estadística con la que contamos, y también tenemos que tenemos en cuanto mensualmente, ¿no? Después tenemos DIEA, en donde trabaja Francisco también con la gente de DIEA, pero esa es una vez al año. Entonces, lo que va pasando en el mercado interno mes a mes, lo extraemos de esa encuesta que hace el INE para todas las actividades económicas. Y el INE nos traslada la que tiene que ver con la de los productos lácteos. Esa es la información, tanto nos da facturación, o sea, el total vendido o facturado, y los volúmenes de los distintos productos lácteos. Es una canasta de productos lácteos que no tiene la diversidad que tienen los productos lácteos de todo lo que está disponible, sino que es básica, queso común, rallado, Anita se me cuenta, helados. A nosotros nos brindan información de los principales productos. Ahí va, como decía Mercedes, está la leche fluida, que incluye UHT, bolsa, quesos comunes, todos juntos, rallado, fundido, manteca, yogures y helados también. Ahí va, y crema aparece por ahí. Pero eso es lo que incluye la encuesta esta de la industria de INE que nos pasan mes a mes. Y esa encuesta, hemos tenido reuniones con INE para poder revisar nuestra metodología. Lo que hace es, toma una muestra de las industrias y encuesta a esas industrias. O sea, la información viene de la propia industria y toda la información es emplanchada. O sea, no sabemos si eso va directo al consumidor o forma parte de ventas entre industrias también. Estamos hablando de la mensual. La que es anual
Francisco trabaja con DIEA y hacen todo el chequeo y el rechequeo y el cierre de lo que es el balance de la leche, como para cerrar todo y que quede, no sé, Fran, si querés mencionar algo al respecto, para que quede todo consistente, ¿no? Hola, sí, no, la encuesta industrial anual de DIE en realidad es un censo, porque se relevan 52 industrias que hay y básicamente hay 40 y pico que contestan, y las que no contestan se hace una estimación en base a información secundaria que tenemos. Entonces prácticamente recoge toda la producción y se hace una cantidad de controles de calidad para asegurar de que no haya subdeclaración o algo duplicado. Y bueno, bueno, con esa información es que utilizan también para estimar el mercado interno. Este modelo es lo que se llama un modelo parsimonioso. ¿Qué quiere decir parsimonioso? Tiene muy pocas variables. Y la idea es que el precio de exportación de la leche en polvo entera en realidad es el precio promedio al cual, o sea, esto... Sí, la otra. Da. Lo anterior fue simplemente para dar la idea intuitiva de que algo pasó en Uruguay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo pasó, ya sabemos que algo pasó acá, cuando Conaprole hizo un plan de retención de precio y lo volcó acá. Entonces hubo una separación bien notoria en estos dos periodos. ¿Sí? O sea, uno viendo la gráfica se da cuenta que hubo... Y bueno, y algo pasó acá también. O sea, una política de precio. No, la explicación es ¿y por qué no es? No, es justamente la estrategia de precios. ¿Y por qué no es? Porque en el modelo contrafáctico, ¿qué es el modelo contrafáctico? Nosotros tenemos un modelo que explica el precio al productor con un nivel de ajuste de 0,99, o sea, súper ajustado. Y está bien calibrado ese modelo. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, con los precios observados de exportación de leche en polvo entera y el tipo de cambio real observado, ¿cuál hubiese sido el precio que dice el modelo que tenían que haber pagado los productores? Y es esto. ¿Tá? Y si ustedes ven, esto es consistente con las versiones de prensa que nosotros tenemos de la política de precio de la principal industria. Es este diferencial. O sea, que a nosotros nos cierra. Y el monto total de los 15 millones de dólares también es consistente con la información que nosotros tenemos, que es información pública. Y después, si ven, al final del modelo que termina la política, se alinea lo que dice de alguna forma el modelo del precio observado. No sé si soy claro con la... Bueno, acá en este valor estimado sí está el efecto de Brasil. ¿Por qué? Porque acá está recogiendo el precio efectivamente vendido por la industria. Están todos los efectos de todos los países, claro. Pues el precio promedio de exportación de leche en polvo entera, lo que está metido en la ecuación para determinar este valor. No sé si es claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, el que utilizamos es el modo, no la media, de las respuestas del Banco Central de la última información disponible antes del corte, o sea, hace 15 días. Ahora no me acuerdo exactamente. Por lo que hemos visto, no ha habido grandes cambios en lo que publica el Banco Central en cuanto a esa publicación en particular. Así que tampoco hice un análisis de sensibilidad para ver. De todas formas, esto es un Excel. O sea, el que quiera obtenerlo, se lo podemos pasar. Y el que quiera estimar con distintas proyecciones, lo puede hacer. O sea, no deja, o sea, porque si bien esto es toda una estimación que le hicimos con un software que se llama iViews, que determinamos un modelo habiendo testeado más de 2000 para tener la mejor especificación posible. Después lo pasamos a un Excel y después uno inclusive hasta puede hacer distintas simulaciones en base a precios de exportación distintos. Y va arrojando en forma endógena cuál es el precio pago al productor. ¿Sí? El método es diferente. No sé si...
¿Alguna otra pregunta? Sí, recojo todo lo que hay, todos los precios que hay a futuro para esa fecha, para enero del 24, para febrero del 24, todo lo que hay anteriormente lo levanto todo, lo recojo todo. Y lo divido en dos porciones. En una porción de hasta 7 meses, de 3 meses a 7 meses y de 1 mes a 3 meses. De 1 mes a 3 meses tenés casi 100% de exactitud entre el precio futuro y el precio real, el que ocurrió en el evento, vamos a decir. Y lo otro sí tenés una dispersión más grande. ¿Está bien? Está. Lo que es verdad que para este año, por eso me dio un entorno tan alto, no sé por qué no hubo tantos precios a futuro que en otras proyecciones. Antes yo tenía más información de precios a futuro, había más negocios pactados a futuro, y en este tuve mucho menos. ¿Me explico? Pero tomo todo lo que haya, se publique, van a la estadística. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No sé, Ulises, si... No, ya creo que con lo que estuvimos conversando, ya con eso damos el cierre. Las conclusiones era básicamente comentar lo que Francisco y Gabriel, los rangos de precios que Francisco y Gabriel habían estimado en este contexto internacional, en donde tenemos la gran incertidumbre de lo que va a pasar con China, que todavía no se ha recuperado y que hay como pocas probabilidades en lo que va el año de que haya una recuperación significativa, y eso impacta y va a impactar en lo que van a ser los precios de la leche en polvo entera, y por lo tanto eso va a impactar también en lo que va a ser el precio al productor, y eso se vio reflejado en lo que Gabriel y Francisco les presentaron para este 2024. Muchas gracias.